Bueno, Víctor, ya estamos conectando con el doctor Manuel Oviedo, quien es presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, que con él vamos a estar hablando temas que tienen que ver con relación a lo electoral y con relación a lo político. Sabe que han habido algunos cambios en la estructura o en el marco legal y el régimen legal que rigen las elecciones para el próximo 17 de mayo y fueron movidas ayer. Eh, mira, eh, como tú dices, señor director, tenemos a Manuel ya. tenemos audio como Oviedo. Ok. Ya aquí tenemos a Manuel Oviedo, quien es presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, quien también a la vez es delegado político ante la Junta Central Electoral. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado de estar aquí compartiendo esta mañana. Buenos días, Manuel, bienvenido a este programa Debates de Ideas. Gracias, a sus órdenes. Ese se llama Víctor Peña de allá, de la gente de Neiva York. Para el mundo. Qué bueno, la comunidad del dominicano en el exterior. Así es, Manuel, para comenzar hablando un poco de las cosas que han venido sucediendo, y usted como también es abogado, nos oriente un poco. En la pasada elecciones, más de 70, 80 municipios solicitaron a la Junta Central Electoral el tema del reconteo de los votos, porque no compagina las actas con los votos y hay alteraciones en algunas actas. Volvió el tema de los palitos, el tema de los ceritos, y entonces estas decisiones el Tribunal Superior Electoral, en la mayoría, por no decir el 100% de las actas, ha dicho que en la ley no existe la figura del reconteo de los votos para verificar si las actas están bien, la llenaron bien. ¿Qué opinión le merece? Fíjate, el Tribunal Superior Electoral lamentablemente ha tomado el camino fácil para tratar de dirimir los conflictos que han surgido en las diferentes juntas municipales del país. Las anomalías que hemos visto son alarmantes, desde lo que son actas descuadradas que han tratado de cuadrar, actas donde aparece un solo candidato con la totalidad de los votos preferenciales, actas que aparecen con rayaduras, tachaduras, y el tribunal, lejos de tratar de que se respete la voluntad libérrima del votante, lo que ha hecho que se ha plegado al camino más fácil para evitar el tener que traer a las juntas municipales a la legalidad. No es únicamente el hecho de que no exista la figura del reconteo o el no reconteo. Cuando existen las anomalías en el proceso electoral, como en el caso de la especie hemos visto en esas diferentes juntas electorales, el tribunal tiene las atribuciones de poder ordenar que se haga un reconteo de nuevo de los votos y de las valijas. Aquí se ha instaurado una cultura perversa de que acta mata votos. Y en base a esa cultura perversa, el tribunal le ha hecho un endoso a la misma, no haciendo que esas juntas municipales cumplan con su rol. Hay casos de juntas, como en el de Santiago de los Caballeros, donde hay unas declaraciones que hace el propio presidente de la junta, diciendo que existe un desastre en las actas, que no hay una información clara, veraz de lo que sucedieron en los colegios electorales. Y el tribunal entonces, estos desastres, cuando los candidatos que se han sentido afectados por esas situaciones han elevado recursos ante él, lo que se despacha es con esta situación, que es un camino muy fácil y que vulnera la voluntad de los ciudadanos y los derechos que tienen los candidatos, el de ser elegidos. Yo pensaba que lo que sucedió en el año 2016, con los diferentes casos en las juntas electorales, ahora en el 2020, con una nueva legislación electoral, se iba a desaparecer, pero todo lo contrario, ahora se incrementó mucho más, porque nosotros estamos viendo que en casi el 80% de las juntas electorales del país no hay claramente, los ganadores no están claramente definidos porque los votos preferenciales no han sido bien contados. Eso fue ahora en el aspecto únicamente de las municipales, pero ¿qué pasará
cuando lleguen las congresuales, que los diputados también tendrán que ser elegidos mediante el voto preferencial. Vamos a llevar ese desorden también a las elecciones, pues no, ningún candidato que resulte ganador va a tener legitimidad al momento de asumir un rol, de acuerdo a lo que el tribunal ahora ha establecido como precedente. Manuel, entonces es establecido solamente para la elección de los regidores. ¿Eso afecta a la elección de los regidores? Por supuesto, porque es que usted ahora mismo no tiene claramente qué regidores han obtenido el favor del pueblo de forma directa. Yo le voy a poner ejemplos que nosotros hemos vivido como partido político. Nosotros tenemos en determinados municipios una cantidad de 3.400 votos en el partido nuestro, y resulta que el regidor que postula la organización nuestra, que es la persona que encabezan, dinamizan los trabajos en esos lugares, resulta que son los menos votados favorecidos con el voto preferencial. Entonces, hay unas discrepancias que existen que no tienen ninguna veracidad. Cuando tú vas al fondo del asunto y tú revisas los colegios electorales, ¿qué sucedió en muchos casos? Los presidentes y secretarios, de forma irresponsable, le indicaban los votos de los partidos aliados a los partidos que encabezaban las candidaturas en los determinados lugares. Agarraban también y le ponían los votos preferenciales a los candidatos que ellos entendían que habían sido los más favorecidos. En otros casos ni siquiera contaban el voto preferencial, únicamente contaban el voto del alcalde y dejaban eso así, porque ya estaban cansados de forma irresponsable. Entonces, todos esos casos que tú ves que han sucedido y que el tribunal lo que hace es que esconde la basura debajo del tapiz, debajo de la alfombra, para no sacar a la luz todas las incongruencias que hay. Aquí no existe en este momento ni siquiera un 50% de los regidores que puedan decir que son legítimamente electos. Eso no es cierto. Lo que ha pasado aquí ha sido un desastre. Una declaración es grave, gravísima esa información de que ni el 50% de los regidores del voto preferencial puedan decir que son verdaderamente elegidos por la voluntad del pueblo. Bueno, entonces se podría decir que con esta intención fue que se boicoteó el voto automatizado, o tendríamos que volver a repensar lo del voto automatizado, porque con el voto automatizado esto no pasaba. La realidad es que el golpe que se le dio a la democracia el 15 de febrero con el no funcionamiento de las máquinas y los software para la instalación del voto automatizado ha sido todavía más grave de lo que nosotros pensábamos. No únicamente la fecha fue alterada y la voluntad y el trabajo de los candidatos y de los votantes que acudieron a las urnas ese día fueron burladas, sino que ahora mismo el resultado ha sido que los electos en muchos casos no cuentan con la legitimidad adecuada a los cargos que han sido postulados. Nosotros entendemos que en el caso particular mío como político, yo soy de opinión que el voto automatizado era bueno. Sin embargo, en la forma en que se quiso poner en ejecución y los errores que dio el 15 de febrero, lo que ha hecho es que ha traído estos ventarrones, esos huracanes que se sembraron en esa ocasión del 15 de febrero. Manuel, ¿cuántas impugnaciones ha hecho el Partido Dominicano por el Cambio por esa situación que usted denuncia que se está dando? Porque eso es muy grave, Manuel. Nosotros hemos hecho 8 impugnaciones a nivel nacional en la provincia de Santo Domingo, la provincia de Santiago de los Caballeros, en La Vega, San Francisco de Macorís, hemos hecho en Montecristi, en Jaina. Han sido en diferentes municipios que el partido ha tenido que recurrir al tribunal ante las anomalías que han existido en el proceso de escrutinio. ¿Conoce usted, Manuel, de otras impugnaciones que hayan hecho otros partidos por esa misma situación? ¿Usted tiene conocimiento de otros partidos? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido Humanista Dominicano PHD, el Frente Amplio, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido Alianza por la Democracia. Han sido, óyeme, decenas de partidos que han hecho esas reclamaciones en las diferentes juntas municipales del país.
Bueno, esa es una situación muy grave, muy grave. Nosotros esperamos que el Tribunal Superior Electoral asuma su responsabilidad y que dé curso a todas estas anomalías que ustedes han presentado en recurso. Yo pienso que por el bien de la democracia en la República Dominicana, le corresponde al Tribunal Superior Electoral dar una respuesta contundente a esa situación que ustedes denuncian. Manuel, Sí. Manuel, ayer se varió la medida, Las elecciones del próximo 17 de mayo fueron movidas para el 5 de julio. ¿Qué opinión te merece esta medida? Fíjate, el Partido Dominicano por el Cambio, luego de la consulta que habíamos hecho a los diferentes dirigentes y candidatos a las elecciones congresuales, decidió que ante la situación de la pandemia mundial y especialmente en el caso de República Dominicana, no habían condiciones de sanidad para poder acudir el pueblo a votar de forma masiva el 17 de mayo en las elecciones presidenciales y congresuales. El partido les remitió su opinión la semana pasada a la consulta que la Junta le había hecho el día 4 de abril, diciéndole que nosotros entendíamos que el plazo debía ser variado de acuerdo a lo que establece la ley 1519 del régimen electoral, donde le da esa facultad en el artículo 92, inciso segundo, a la Junta Central Electoral de poder hacer un llamamiento a unas elecciones extraordinarias. También lo que el artículo 209 de la Constitución de la República establece el plazo, que puede ser entre 1 a 75 días que puede ser convocado, y la Junta Central Electoral, después de oír la opinión de 22 de los 27 partidos, resolutó en el día de ayer en la tarde que las fechas deberían ser cambiadas para el 5 de julio la primera vuelta y para el 26 de julio en caso de una segunda vuelta. De esta manera se le está dando cumplimiento a lo que es el periodo constitucional que establece las autoridades que fueron elegidas en el 2016, de que solamente pueden durar en el cargo 4 años. En este caso esperamos que para el 5 de julio ya la pandemia esté pues aplanándose dentro de lo que es la República Dominicana y el pueblo pueda ir masivamente a votar y no exista lo que pasó el 15 de marzo. El 15 de marzo hubo lugares donde la gente dejó de ir a votar en una cantidad de un 40 a un 50%, una abstención muy alta en muchos municipios, y eso le quita legitimidad a las autoridades que sean electas. Esperamos que con esta decisión de ayer de la Junta, pues los ciudadanos puedan ir a votar y ejercer su derecho. Manuel, mira, bueno, ahí está planteado lo que se decidió, pero hay una realidad mayor que esa, y es que la pandemia ha arropado a la República Dominicana y ha obligado a todos los partidos, incluso al propio gobierno, a cambiar totalmente la agenda. Ha tenido que cambiar la agenda total, y los partidos incluso, en lo que tiene que ver con lo económico, los partidos han tenido que cambiar esa agenda. Lo que tiene que ver con los problemas sanitarios y de salud, también, pero también con lo que tiene que ver con el devenir político, esta parte también. Entonces, estamos viendo un panorama donde el coronavirus, en vez de llegar a un tope, sigue en aumento, y la proyección que lleva es que posiblemente, para el 5 de julio no estemos nosotros listos para ir a unas elecciones. Esto con el agravante de que 600,000 dominicanos en el exterior no van a poder ejercer su derecho al voto a menos que los partidos lleven a un consenso para que se haga digital o de alguna forma, porque ya los países donde está le ha prohibido que se concentren en masa para unas votaciones. Entonces, viendo este panorama, si no pueden darse las elecciones para el 5 de julio y no podemos decir que en agosto podamos dar un cambio de gobierno como establece la Constitución, ¿qué pasaría? Porque la Constitución no establece más allá del 16 de agosto, cuando hay un cambio de mando, qué hacer en caso de que una situación extrema impida que haya unas elecciones en la República Dominicana. Fíjese, nosotros tenemos una realidad, y es que esta pandemia lamentablemente vamos a tener que sobrevivir los ciudadanos con ella
más allá del presente año 2020. O sea, nada garantiza de que aquí a final del 2020 esté erradicada totalmente. Solamente hay que ver los casos de los países como Corea, la misma China, donde se originó, que todavía aparecen casos sobre el particular. ¿Qué te quiere decir eso? Que nosotros lo que debemos tratar, las autoridades de salud pública, es de que se aplane lo más posible el contagio, o sea, que se disminuya lo más posible ese contagio. Fíjense que nosotros empezamos un proceso alrededor del 18 de marzo, vamos a cumplir dentro de 4 días, un mes ya dentro de lo que es la pandemia. Si se toman las medidas del lugar, hay tiempo suficiente a julio de que la gente pueda ir a votar. Ahora, ¿de qué manera? Bajo un esquema de protección. Nosotros lo que hemos dicho, vamos a tener que sugerirle a la Junta Central Electoral una serie de medidas para que las personas puedan ir a votar el día de las elecciones. Y vamos a poner un ejemplo. Usted tiene los supermercados donde las personas acuden, van con una mascarilla, van con unos guantes, van con ciertas indumentarias que le permiten tener una cierta seguridad, no total obviamente, porque ese virus no se puede controlar de otra forma, y de esta manera ir realizando sus actividades diarias. Usted tiene el caso de Corea del Sur, es un país donde no se ha detenido la producción ni la vida de la cotidiana de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una serie de medidas que tomaron a tiempo para que no se viera afectada la producción y lo que es la vida cotidiana del ciudadano dentro de su país. Pruebas masivas, aislamientos, una serie de indumentarias que les requieren a las personas para acudir a los lugares públicos, y de esta manera han logrado aplanar esa curva de contagio que tenía ese país, y no se ha detenido el país. Ha pasado lo contrario de lo que ha sucedido en España, Italia y en la misma ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, que usted ve que han estado en un estado de emergencia por el sistema insalubre. Si nosotros como país, donde el Distrito Nacional tiene la mayoría de los infectados, y estamos hablando ya de más de 1,000 casos que tiene el Distrito Nacional únicamente, podemos llegar a que esas medidas se apliquen de esa forma, podríamos ir a votar el 5 de julio sin ningún tipo de contratiempo. Manuel, recordarles a los... Perdona, Rodolfo. Aunque sí, así correríamos el riesgo, Manuel, de que sean las elecciones menos votadas en la República Dominicana. Bueno, nosotros hemos tenido en lo que es la historia política dominicana de que siempre ha existido abstención, o sea, nunca hemos tenido un 100% del padrón que ha votado. En este caso el padrón son 7.300.000 y pico de votantes, creo que son. Nunca ha votado el 100%, siempre hay un margen entre un 23 a un 30% que no vota en las elecciones presidenciales. No estoy diciendo que esto está correcto ni que nadie quiere alegrarse por esta situación, sino que siempre ha habido abstención. O sea, no, aunque no exista pandemia, hay personas que no se sienten motivadas a participar en la democracia por diferentes razones, ¿no? Y lamentablemente no tenemos, como en el caso de otros países, en Brasil, que el voto es obligatorio, donde el ciudadano, si no acude a votar como es su deber, como lo establece la Constitución de la República, pues se le imponen multas y sanciones. Aquí se ha dejado que ese deber sea libre, pero siempre ha existido abstención. O sea, por el tema de una abstención no podemos nosotros entender que si hay o no hay virus no va a haber abstención. La abstención va a estar ahí como quiera. Lo que puede cambiar son los niveles de la misma. Entendemos que si se toman, como le dije, las previsiones del lugar en materia de sanidad, nosotros podemos disminuir esa abstención por ese factor. Vamos a poner positivo. Claro que sí, claro que sí. Además, déjeme decirle algo que la democracia, disculpa, Rodolfo, que la democracia necesita expresarse, el pueblo necesita expresarse. Recordarle a los amables televidentes y revidentes que estamos conversando con el doctor Manuel Oviedo, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, que también es delegado político ante la Junta Central Electoral. Manuel, dentro de las medidas que usted recomienda para hacer un buen uso de lo que se trata el COVID-19 y poder detenerlo, usted menciona el hacer pruebas masivas. Entonces, mi pregunta es el siguiente:
¿qué opinión le merece el manejo que le está haciendo el gobierno del PLD al COVID-19? Y aparte de eso, aparte de qué opinión le merece eso, el día de ayer dijo el propio ministro que el gobierno del PLD aún no ha comprado la primera prueba del COVID-19. La verdad es que es un manejo irresponsable, politiquero, que le han dado a esta situación. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque el ministro de Salud, que es el encargado de tener como órgano rector en la dirección de lo que debe suceder en la prevención de este tema, ¿cómo se despacha diciendo que ellos han estado trabajando con pruebas únicamente de tipo de donaciones? Por Dios, eso es escandaloso, eso es ser irresponsable, eso es estar jugando con la salud de un pueblo. Y lo que han pretendido es que el candidato oficialista, presentarlo como un filántropo, presentarlo como un hombre compasivo, presentarlo como un hombre que defiende las causas de los menos desposeídos, para darle un manejo politiquero a esta situación. Fíjense que la única institución y empresa que se acuerda del ministro que ha hecho donaciones y que han colaborado contra el COVID es únicamente la que pertenece al candidato oficialista, lo cual es una vergüenza y una irresponsabilidad. El ministro debió decir que el gobierno iba a hacer todo lo posible para que pudiesen tener lo más rápido que se pueda las pruebas masivas. Además, otra cosa, con las indumentarias médicas que necesitan los galenos y las enfermeras en los hospitales, da vergüenza que en Zona Franca, en República Dominicana, nosotros manufacturemos grandes cantidades de esos indumentarias. Aquí se manufacturan mascarillas, aquí esas vestimentas se manufacturan en las zonas francas y se exportan. ¿Por qué el gobierno no dispone con esas empresas de un acuerdo para que esas indumentarias se fabriquen para la utilización aquí nacionalmente? No, prefirió tratar de comprar a un sobreprecio, que si el escándalo público no enfrenta esta situación, el público y la sociedad en general nos hubiesen pasado por debajo de la puerta ese ladrillo de más de 2.000 millones de pesos de lo que era una compra a una empresa que ni siquiera era suplidora en principio de insumos médicos. Entonces, ese manejo que se le ha dado a esta crisis es un manejo irresponsable y es un manejo politiquero que se le ha dado. Si el gobierno quiere realmente saber y ejecutar de forma efectiva medidas contra esta situación en materia sanitaria, lo que debe de hacer es pruebas y pruebas, que es lo que han hecho los países que han podido controlar. Como les decía anteriormente, Corea del Sur, ¿qué ha hecho? Esas pruebas agarró y las socializó a lo máximo posible. Luego que se detecta dónde puede haber un foco de contaminación, se aísla a esa persona, lo que es su entorno se investiga también para evitar la propagación. Es ahí donde está el resultado. Por eso tienen un porcentaje tan bajo de muerte y tienen un porcentaje tan bajo de personas en estado crítico, porque tienen una detención temprana de que no se siga propagando el virus. Manuel, ¿qué te parece la participación directa de Luis Abinader en donaciones? Ya lo hemos creado en un hospital móvil para La Vega, como una extensión al hospital de La Vega, y tenemos entendido que va a recibir unos 40.000 kits que también van a ser donados. Y esto de una forma, desde un punto de vista, esto significa que el gobierno va a seguir recibiendo ayuda y no ha comprado no ha hecho la primera inversión. Entonces, ¿qué significado podría tener el hecho de que el gobierno haya suspendido unos contratos de compra que tenía para estar recibiendo ayuda, cuando el gobierno pudiera hacer sus compras directas? Porque estamos en un estado de emergencia. Eso que le permite al Poder Ejecutivo cada compra directa, que así se va a ahorrar quizás un 50% de esos que se podían haber perdido ahí por los contratos. Bueno, mira, todo aquel que pueda ayudar y tenderle la mano amiga a la población dominicana en esta situación que se encuentra de la pandemia es bien recibido. Obviamente el candidato de la oposición, candidato puntero, Luis Abinader, que va a ser
a todas luces el próximo presidente a partir del 16 de agosto, está haciendo una ayuda y una colaboración en favor de la población que es bien recibida, igual que cualquier otra persona que lo haga. Hay muchas instituciones y empresas privadas que han manifestado su deseo y su colaboración, que han hecho aportes de tipo de alimentos, medicamentos, indumentarias, inclusive hasta han aportado fondos en universidades para tratar de hacer investigaciones. Eso es muy positivo. Lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente, cómo va a canalizar el gobierno esas donaciones. Y ciertamente, como le dije, el gobierno no puede hacerse el irresponsable y esperar únicamente que las pruebas las va a hacer en base a las donaciones que le hagan las personas. No. El gobierno tiene que asumir su rol, tiene que ser proactivo, tiene que adquirir las pruebas, porque así como la están adquiriendo esas personas que de muy buena fe están haciendo las donaciones, así mismo lo puede hacer el gobierno. Bueno, que el gobierno use a lo mejor los suplidores porque no encuentra la liquidez en el momento para poder hacer los desembolsos y necesita el crédito y el espacio de tiempo que le dan los suplidores para poder hacer las operaciones. Bueno, está bien, siempre dentro del marco de que las operaciones de compra se hagan respetando la ley de contrataciones públicas, se hagan respetando los parámetros de lo que deben ser las ganancias y el precio del mercado. Fíjese que han salido voces de la sociedad civil donde el precio de una unidad de mascarilla, el precio de una unidad de los trajes que deben utilizar los médicos están en un 400% inflados. Es verdad, hay escasez porque hay una demanda excesiva de esos bienes, pero esa escasez no es verdad que ha puesto los precios a un 400% de su precio normal en el mercado. Entonces, bueno, lo que debe hacer el Estado es que verificar que compre las indumentarias, que compre los bienes a los precios que el mercado en este momento lo pueda suplir sin que existan esos sobreprecios. Manuel, suponte Manuel, suponte Manuel que el gobierno no tenga liquidez para hacer compras directas, pero el país es socio comercial de China y quien está vendiendo más esos insumos es China. ¿Por qué no abrir una línea de crédito con China? Bueno, ya eso sería una cuestión de ver cómo el país manejaría si realmente esas son las pruebas que tienen la mejor calidad, la mayor rapidez que ellos requieren, porque a lo mejor, fíjese lo que dijeron la semana pasada, que China había hecho unas donaciones de unas cantidades de pruebas, sin embargo no habían podido ejecutar ninguna porque no tenían los reactivos, o sea, no tienen completamente las indumentarias necesarias para que el proceso se realizara. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, qué realmente, en qué mercado, qué fabricantes pueden suplirnos la necesidad de ese bien y que se pueda poner en ejecución inmediatamente. Bueno, gracias. Hemos estado conversando con el doctor Manuel Oviedo, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio. Manuel, un último mensaje ahí al pueblo dominicano de tu parte. Que se mantengan todos en sus casas, que traten de tener el menos contacto posible por este momento, que lo que hoy estamos ahora mismo alejados socialmente nos va a permitir en el futuro estar muy unidos de cerca. Así que quedémonos en nuestras casas durante este tiempo, hagamos la mayoría de las cosas que podamos vía remota para que así podamos esta pandemia superarla de la mejor manera posible. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve en Debates de Ideas. Muchas gracias, Manuel. Siempre a su orden.